Bienvenidos en nombre de Ocio Costa Martianes a una nueva edición del programa de actos en conmemoración del 40 aniversario de la inauguración del Lago Martianes. En el día de hoy tendremos el placer de escuchar la conferencia titulada Miscelánea sobre César Manrique. Buenas tardes, señoras y señores. Saludos cordiales a todas las autoridades presentes, en particular a responsables representantes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, al amigo Salvador García, ex alcalde, a los ingenieros de caminos que contribuyeron con César Manrique a la construcción de este gran centro, Lago Martianes, y a la directora consejera del Cabildo de Tenerife, amigo Carlos Manrique. Muchas gracias por venir y estar con nosotros, acompañarnos esta tarde. Responsables de Costa Ocio Martianes, compañeros de Martianito, amigo Emilio, por lo menos a Emilio lo veo. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros y compartir en esta sala portuense llamada Andrómeda el acto de esta tarde. También palabras de agradecimiento a la empresa Ocio Costa Martianes por su generosidad a la hora de invitarme al programa de actividades manriqueñas y permitirme este discurso algo atípico sobre César Manrique, un personaje muy singular en el mundo artístico de Canarias, de Lanzarote en particular, y de esta ciudad turística en concreto. Además, por compartirlo con este grupo de ciudadanos que tanto admiran su vida y su obra y nos honran con su presencia. Serán unos apuntes acerca de la faceta humana de César, que nació el 24 de abril del 1919 y falleció el 25 de septiembre del 92 en un accidente de tráfico con 73 años de vida. Trataré en esta jornada de la difusión y divulgación de la vida y obra de César, ligado de manera profunda a la naturaleza y a la cultura de Canarias en general y de algunas islas en particular, como la de su Lanzarote querido, así como la de Tenerife, por el Puerto de la Cruz, la del Hierro por el Mirador de la Peña y la de La Gomera por el Mirador de Palmarejo sobre Valle Gran Rey. Lo hago en este año 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural, promovido por la Unión Europea, que está interesada en promover el turismo cultural sostenible. Empezaremos por el siglo XVIII, Franchi Luzardo, La Orotava, Villa Exenta, el Puerto de la Cruz, lugar importante del Valle de la Orotava. Siglo XVIII, la Ilustración. Esta plaza de don Víctor Pérez, aquí fue donde se firmó, por lo visto, la declaración del Puerto de la Cruz, como municipio, o por lo menos como lugar y como municipio. Luego los Iriarte, la casa de los Iriarte, Agustín de Betancourt, Luis de la Cruz, los Cólogan, el Hotel Botánico, estamos hablando del siglo XVIII, la Ilustración, los Yogurt, el romanticismo turístico en el Valle de la Orotava, en el Puerto de la Cruz en particular, el Hotel Taoro, 1890, cuando se inaugura el primer hotel del Valle de Tenerife, yo creo que de Canarias, donde llega la primera luz, y eso sí lo certifico, la primera luz eléctrica renovable, llegó en el año 1894 procedente de la Orotava, de la planta eléctrica de la Orotava. Otra época en que Humboldt dio nombre al Hotel Taoro, esta época algunos de ustedes lo conocerán, que es cuando el hotel era casino, la época, y luego los hoteles clásicos, el Marquesa anterior, y este es el Martianes. Y llegamos al año 1924, donde se edita este libro, que para mí marca un antes y un después en la historia del turismo en Tenerife, que lo escribió don Francisco Dorta, un escritor de la Orotava, un señor de la Orotava, que escribía en la prensa con el nombre de Alfredo Fuentes, y que le entrevistó a don Luis Rodríguez Figueroa, que le da que da nombre a la calle en la que vivo, por cierto, y que dijo que la mejor manera de promover el turismo era adornándolo de literatura. Y por eso yo siempre traigo a personajes como doña Agatha Christie, que aunque no habló del puerto, pero sí escribió en el puerto, o doña Dulce María Loinás, que sí que escribió aquí, y adornó de literatura de verdad, y hasta el punto que regaló también el manto a la Virgen en la Peña de Francia. Luego escritores como Nicolás Lemos, Melesio, que nos acompaña en la tarde de hoy, que yo participé con ellos en algún momento en la historia del turismo en el Puerto de la Cruz, guías recientes, y luego personajes que han cualificado a la historia del Puerto de la Cruz, como don Isidoro Luz, y luego instituciones como el Instituto de Estudios Hispánicos en los años 53,
o el Centro de Turismo en el año 64, o esta combinación que yo sí me gusta traer aquí porque refleja lo que es la vocación marinera del Puerto de la Cruz, donde se combina la batería de Santa Bárbara con la Casa de la Aduana y con el mar. Ese mar que caracteriza al Puerto de la Cruz, a los pescadores. Bueno, esa fotografía, Moisés se acordará de ella, o explosiones populares como esta, y no digamos nada de la vocación agrícola del Puerto de la Cruz, los llanos de Martianes. Y el comienzo de un largo viaje, San Telmo. La llegada de Churchill en los años 59, o la Peña Baeza en Lanzarote con César Manrique. Si ustedes se dan cuenta, César, lo verán ahora, está sentado ahí abajo y arriba está por la familia de Teleforo Bravo, hijas y sobrinas, que hace que se establezca una relación, en mi opinión, importante entre el Puerto de la Cruz y César Manrique. Años 61, 62, creo que fue 62. En el 63 viene Fraga, siendo don Isidoro Luz alcalde de este municipio, Fraga estrenando su cargo de ministro del Turismo. César aparece en el año 66 como un personaje importante, y no digamos nada de este señor de Girling, que ya también en los años 70 pues aparece en el Loro Parque, pues participando de la historia del turismo del Puerto de la Cruz, llegando hasta donde ha llegado al día de hoy. Y aquí tenemos al inmenso César Manrique, con su famosa piscina, que desde el año 70, que marca la década de los años 70. Y esta es la sala donde estamos nosotros. Muchos de ustedes se acordarán de esto. Bueno, algunos se acordarán de esta sala. Yo se lo decía antes a don Carlos Manrique. Estamos, Carlos, debajo del mar. Y aquí, me acuerdo recién casado, ¿verdad? Ahí veníamos aquí y disfrutábamos de estos espectáculos. Y este cuadro, esta pintura es del año 77, que es cuando se terminó de construir el lago Martianes, si no recuerdo mal, hace 40 años, ¿no? Que por eso se están celebrando los 40 y pico, ¿no? Y este cuadro lo tiene un sobrino mío que acaba de tener, una sobrina mía que acaba de dar a luz ayer, precisamente, que es muy amigo de la familia de los Manrique, de Lanzarote. Una vista aérea de la isla del lago, espectacular, con la jibia, con los alicios. Bueno, y esto es una de las fotos, no me acuerdo si es de Moisés o es mía, no me acuerdo, Moisés, si la hicimos entre los dos, o tú y yo, o tú o yo, desde el Teide hasta la jibia, pasando por el Hotel Tauro, ¿no? Y el velero. A mí me ha impactado últimamente, cada vez que vengo aquí, esta fotografía, y por eso las traigo, porque es espectacular. Y aquí está César acompañando a las autoridades, a los técnicos, a las compañeras, algunos de ellos presentes con nosotros, y con las autoridades, ya después de la época que hemos recordado Paco Afonso. Y esta es una vista de, bueno, esta la tomé yo, que es muy malita, de Playa Jardín, otra de las obras de César, con el Teide de fondo. Y esto la tomé el otro día, pues un llenado del lago Martianes. Y bueno, y ahí lo dejo de momento para empezar con Lanzarote después. Lanzarote y César Manrique. Las Islas Canarias son edificios volcánicos, en algunos de los cuales se asientan espacios naturales protegidos como parques nacionales. Timofaya en Lanzarote, Garajonay en La Gomera, la Caldera de Tobriente en La Palma y el Teide en Tenerife. Son 4 ecosistemas que representan y se corresponden con los 4 pisos de vegetación que describió el admirado Alejandro de Humboldt en la Ilustración Europea, después de visitar volcanes laboratorio como el Teide en Tenerife, el Chimborazo en Ecuador, entre 1799 a 1804. Humboldt dictó entonces la primera lección de geografía de las plantas desde el mar hasta el cielo. En 1929, 10 años después del nacimiento de César Manrique Cabrera, el profesor Agustín Espinosa, natural del Puerto de la Cruz, Tenerife, habló de la isla de Lanzarote en su magistral obra Lancelot, 28 grados, 7 grados. Me lo recordó el amigo lanzaroteño Félix Hormiga cuando editó un libro sobre Jesús Soto, un majorero que se afincó en Lanzarote para trabajar como maestro artístico del Cabildo Insular, después de cumplir con el servicio militar, junto a un grupo entre los que destacó César Manrique. Redibujaron la isla y la dotaron de un discurso ecológico muy singular, relación respetuosa con el entorno. Don Agustín Espinosa, todo un visionario del surrealismo, mantuvo una larga conversación con Lanzarote como no lo había hecho nadie antes. Era la primera vez que un creador platicaba con la isla, con su naturaleza y con los misterios que el paisaje y las gentes habían forjado. Creo que fue una premonición de lo que luego César haría con el Puerto de la Cruz.
Hablaremos ahora de Lanzarote y de César, y para situarnos lo haré en un aforismo sencillo, con un aforismo sencillo. Para entender a las personas hay que conocer el territorio donde vive. El prusiano Humboldt fondeó La Graciosa en junio de 1799, el primer territorio no europeo, cuando su viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente y antes de atracar en esta isla de Tenerife. Recomendó más tarde a su amigo el geólogo Leopoldo von Buch que viajara a Lanzarote para que conociera el legado de las erupciones de las montañas de fuego que habían caracterizado la historia geológica de la isla entre 1730 y 1736. Aceptó la invitación y von Buch conoció bien la Algeria a principios del siglo XIX. Luego, a mitad del XX, una cubana universal, Dulce María Loynás, premio Cervantes en 92 e hija adoptiva de esta ciudad, admiradora de la literatura de viajes de Humboldt, plasmó en una novela titulada Un verano en Tenerife su periplo por diferentes islas de Canarias. De Lanzarote dijo lo siguiente: la presunción de radicales mutaciones geológicas está confirmada en esta isla. Sabemos que a partir del primer tercio del siglo XVIII empezaron a abrirse volcanes en cadena, que en el transcurso de los 7 años que se mantuvieron tremantes deben de haber revuelto los terrenos, incinerando capas vegetales y trastornando del todo la naturaleza de la isla. Obviamente, César Manrique lo entendió a la perfección. San Ginés y el fútbol me llevaron a Lanzarote en agosto de 1959, con el equipo el Plus Ultra de la Orotava, juveniles, que había quedado campeón, y fuimos invitados a participar junto con la selección local de Arrecife en el torneo San Ginés. Entre los jugadores de Lanzarote me recuerdo todavía a los amigos Domingo Ortega, luego banquero y político, y Manuel Cedrés, carpintero. Anfitriones de sección, 3 conejeros, Modesto Torrén, Víctor Velázquez y Blas Mesa. Hicimos excursiones por la isla. Nos llevaron en guagua a los jameos del agua y a la cueva de los verdes, sin tocar todavía. Y también al Golfo, donde no faltó un garrafón de vino de las viñas de Tiagua de la familia Velázquez. Una ola de calor sobrevenida nos recordó la importancia y el precio del agua en Canarias. Fue en 1959 el año en que César Manrique comienza a escribir. Son los primeros momentos de la palabra encendida, y nos dice: no soy pintor en el sentido estricto de la palabra abstracta, puesto que me preocupa la naturaleza inédita, tal como se revela en los fragmentos volcánicos, las raíces carbonizadas a los arenales o los arenales de mi isla nativa, Lanzarote. Al año siguiente, 1960, don Teleforo Bravo visitó la isla de los volcanes y ello le permitió escribir en el año 64 un libro que tituló El volcán y el mal país de la corona, la cueva de los verdes y los jameos. Evocó la visita de Humboldt a La Graciosa en 1799 y la descripción que hiciera del acantilado de Famara, muy conocido por la familia Manrique, por cierto. Años más tarde, 1967, volvía a viajar a Lanzarote tras haber contraído matrimonio el 16 de agosto en el Puerto de la Cruz con Paco, aquí presente, miembro de la Peña Baeza en la que participaban Imeldo Bello y el profesor y geólogo Teleforo, entre otros, que por cierto ambos ya nos contaban sus relaciones con César Manrique y su artística obra volcánica. En Lanzarote, en Arrecife, leí un artículo de César Manrique que apareció publicado en el periódico El Eco de Canarias y titulado Arquitectura inédita de Lanzarote. Constato que a César le preocupaba el paisaje de su isla natal, todo un cúmulo de historias. Decía César: Lanzarote es una isla afortunada, aunque aparentemente haya estado como postergada y desacreditada durante largo tiempo, y que se tenía la idea de que su paisaje era horrible e inhabitable. Hoy se está empezando a conocer por gente sensible y buenos catadores de lo que realmente es el paisaje. A Lanzarote seguí yendo a lo largo de muchos años, de vacaciones y de trabajo. Nuestro cuartel general era en la zona del Puerto del Carmen, cerca de Los Fariones, que por cierto acaba de cumplir 50 años de vida. La actividad como ingeniero me permitió participar en Timanfaya en algunas etapas con Luis Pascual y Aurelio Centella de directores conservadores, después que en 1974 fuese declarado Parque Nacional. José Ramírez era presidente del Cabildo lanzaroteño y César asesor artístico junto con Jesús Soto a la hora de promover la protección como espacios naturales. También recuerdo a los ingenieros Juan Nogales y Manuel Díaz Cruz del lado de la administración estatal del antiguo Icona. Años más tarde acompañé por Lanzarote a una venezolana, Nora Frías, arquitecta del Servicio de Parques Nacionales de Venezuela. Al igual que la cubana Dulce María Loynás, tuvo la oportunidad de saborear y amar las Islas Canarias, cada una con sus paisajes contrastantes, únicos e inolvidables, su cálida gente y su arquitectura propia.
Era una enamorada de la obra de César y de Lanzarote. En su opúsculo sobre los balcones de la Orotava hizo referencia a la libertad que se había tomado para nominar a cada una de ellas, de las islas. A Lanzarote la calificó como isla impactante. Como miembro de la Sociedad para la Promoción Cultural de Canarias en Europa, en la que participaban Jerónimo Saavedra, Damián Peña y Félix Hormiga, viajé a Lanzarote en la primera década del siglo XXI para participar en exposiciones artísticas en Yais, Ateguise, Arrecife, algunas relacionadas con Humboldt. En agosto de 2009 cumplimos los 50 años de nuestra visita futbolística a Lanzarote para disfrutar de la fiesta de San Ginés. Algunos de ellos están aquí presentes, algunos matrimonios de los Ralejos, de la Cruz Santa, el amigo Tomás y señora. Compartimos nuestros recuerdos con los abandeños y los campesinos, con el Club Torrelavega y el futbolista de César Manrique vestido de rojo y negro, un diseño avalado por la Fundación César Manrique, gracias al amigo Fernando Gómez Aguilera, director gerente y compañero de Fatigas en Berlín en algunos de los años que fuimos como la Sociedad para la Promoción Cultural de Canarias en Europa, sobre todo en abril de 2010, cuando las cenizas lanzadas a la atmósfera por un volcán de Islandia cerraron el espacio aéreo del norte de Europa, por lo que tuvimos que salir de la capital de Alemania en tren hasta París, combinando el viaje con un furgón que nos llevó hasta Madrid. En abril del 2013 presenté, de la mano del amigo Félix Hormiga, el libro Cuba desde mi ventana. Lo presenté en Lanzarote. Tuvo lugar en un acto primaveral del Día del Libro, en un espacio cultural del Charco de San Ginés, donde nació César, cerca de donde nació César, el amigo Carlos, y también Gregorio Fuentes, el amigo de Hemingway, que vivió en 3 siglos, protagonizó El Viejo y el Mar, y que, en mi opinión, debería dar su nombre a la Marina de Arrecife por su proyección internacional. 2 meses más tarde presenté en una bodega de la Jeria el libro Los 4 Parques Nacionales de Canarias, promoción turística del archipiélago con el fundamento de sus emblemáticos espacios naturales protegidos. Fue una actividad en la que participó de manera significativa Nicolás Lai Herrera, ya falleció, y su nuera, la que fuera su nuera, Sara Sánchez, mi sobrina, que luego sería su nuera al contraer matrimonio con Javi, uno de los hijos de Nicolás. El veterano economista leonés, pero Nicolás Lai, me presentó a don Carlos Manrique, que hoy nos honra con su presencia, hermano de César, y también a su hijo Eduardo, también pintor. Asistieron al acto 3 dirigentes del Instituto de Estudios Hispánicos Portuenses, su presidente Nicolás Rodríguez Musemayer, su secretario Jerónimo y el gerente del Museo de Arte Contemporáneo, el amigo Celestino, quienes habían visitado en la mañana la exposición de arte contemporánea colgada en el Museo del Castillo de San José que promovió César Manrique. En abril de 2016 tuve la suerte de estar nuevamente en Lanzarote para presentar un libro de Nicolás Lai, aunque ya no estaba con nosotros. Son fotografías de la época en que fuimos a jugar el Plus Ultra, allá a Lanzarote, en el año 59. Esto es un cuadro de César en el Parador de Turismo, año 50, y este es el César que yo conocí a fondo. A César y a sus 3 hermanos, Amparo, Juan y Carlos, ¿no?, que todos ellos viven, le gustaba ir a Famara y bañarse en las aguas del Atlántico. Siendo joven, César pintó un cuadro a los 17 años, en 1936, el deportista que le comenté antes, que era delantero del Arrecife. Una copia de ese cuadro nos lo dieron en Arrecife 50 años después los supervivientes futbolísticos de aquel momento. Nos lo regaló el hijo, lo consiguió el hijo de Ángel García, era otro de los jugadores que fue con nosotros, Miguel García Morales, que hizo un documental importante sobre César Manrique, que ustedes habrán conocido, habrán visto en el Puerto de la Cruz o en la televisión, ¿no? A principios de la década de 1940, ya después de la guerra, César regresa a Lanzarote después de participar, como digo yo, en la Guerra Española, y en 1942 lleva a cabo una exposición individual en Arrecife. Eran los años en los que disfrutaba también en Famara con sus amigos y sus familiares. 40 años más tarde, César escribió una cosa que me llamó la atención y que lo voy a comentar. Desde siempre, mi curiosidad ha sido lo que ha marcado mi trayectoria, la que ha enriquecido mi alma para saber y meterme en todos los requisitos de la tierra con mirada escrutadora, con mirada analítica de búsqueda total en las infinitas formas, texturas y colores, en una constante revelación y sobre todo con una fascinación difícil de explicar al entender que en ese placer de observación había en mí una especie de integración y de comprensión absoluta.
La naturaleza me daba generosamente lo que otros no veían ni entendían. Recuerdo perfectamente cuando salí a la vida y empecé a enfrentarme con la luz del sol, con la oscuridad de las noches que no entendía todavía, pensando cuál sería la causa de esa oscuridad. Veía las estrellas sueltas en el espacio limpio de negro de Lanzarote, pasando horas enteras en meditaciones incontroladas sin un posible análisis. Así comenzó mi capacidad de asombro ante el fabuloso espectáculo de la vida, entendiendo de manera muy personal el lugar mágico del espacio donde me encuentro. Son textos de César Manrique. En 1944 participa en una exposición de artistas en la provincia de Gran Canaria que tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid con 10 acuarelas. Destacó el cuadro Campesina de Lanzarote. Un año más tarde, en el 45, es becado para seguir estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde, por cierto, estudió don Agustín de Betancourt, Bellas Artes, dichosa de paso. César Manrique finalizó su carrera en 1950 y comenzó su periplo artístico por Lanzarote. Pintó murales en el Parador de Turismo de Arrecife, la isla, el viento, la pesca y la vendimia. Encontró el amor de su vida, Pepi Gómez, de la que fue compañera sentimental hasta que falleció en 1963, su amiga del alma, ¿no? En el año 57, lo traigo aquí porque me gustó tanto que me veo obligado a contarlo, Manuel Padorno recordó a César en uno de sus cumpleaños y escribió en algunos párrafos que decía: se llevó desde muy niño consigo un paisaje, la luz, las barcas de la playa, los erizos, las piedras de un muro que sin saber por qué fueron amables en su composición. Vivía sobre una tierra que quemaba, habitaba un suelo que ardía. Arrancar un trozo de tierra era como tirar de un árbol hacia abajo. Había gente en su isla, gente vestida con telas baratas, pescadores, campesinos de alfalfa y maíz, choferes de camiones destartalados, tabernas donde nunca quiso entrar, un muelle pequeño como brazo de niño. Ese año 57 fue el año en que César realiza una exposición antológica de 69 pinturas y 16 piezas de cerámica organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas, una exposición individual en Arrecife y otra individual en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, de 24 pinturas y un boceto mural. Fue cuando Eduardo Westerdahl escribió sobre Manrique una serie de cosas, y traigo a colación lo siguiente. La independencia de la forma en las artes plásticas está cumpliendo su medio siglo de vida. No nos encontramos, pues, situados ante el absurdo, ni ante el enigma, sino ante una continuidad histórica que ha sobrepasado modas, guerras y concepciones ideológicas. César Manrique es uno de los últimos herederos de esa tradición abstracta. En el curso 58-59, lo he traído aquí porque sucedió, estudié el selectivo en la Universidad de La Laguna y que fue cuando conocí a don Juan Alfredo Amigó. No sé si te acordarás, Juan Alfredo, de aquel curso que coincidimos, 58-59. Desde entonces te sigo. Nos seguimos. En el 59, César comienza a escribir y tal como lo cuenta años más tarde Fernando Gómez Aguilera, en 2005, gerente de la Fundación, en un libro de fragmentos de la palabra encendida, el artista lanzaroteño recurrió a la palabra para expresar con vehemencia convicciones, sentimientos, experiencias y denuncias emotivas, directas, involucradas en el tiempo y el espacio inmediato de su vida, a la que amaba y rendía tributo constante. Tuvo por lengua materna el román paladino, es decir, el idioma del hombre de la calle, y la pasión convertida en método idealista. Ya lo dijo el artista. En el fondo de la cuestión, todo se puede mover a través de una gran pasión, de un gran amor y de una entrega total. Así pudo hacerse didáctico, convincente y cercano a la gente, la que le permitió su arraigo popular y liderar su discurso y mensaje de corte ecologista hasta convertirse en un mito colectivo tanto en su Lanzarote natal como en el resto de las Islas Canarias. Gómez Aguilera se preguntó por qué escribía César, el pastor de vientos y volcanes que le aplicó poéticamente su amigo Rafael Alberti. Su respuesta fue que lo hacía por desbordamiento, para decirse feliz en sus días y para proteger Lanzarote, una de sus 4 debilidades junto a la libertad, el optimismo y la belleza. Ese era César. Entre los años 59 a 64, nuestro protagonista se dedica a Europa, donde lleva a cabo varias exposiciones, pero en 1965 César se instaló en Nueva York, donde permaneció hasta el 68, después de disfrutar de las exposiciones que realizó por tierras americanas. Regresó a Lanzarote, donde recibe el apoyo total de su amigo y compañero Pepín Ramírez, presidente del Cabildo desde el año 60, para diseñar proyectos sobre Lanzarote.
En la década del año 60 participé como socio en las actividades de la Peña Baeza del Puerto de la Cruz, en la que me permitió conocer a gente como Imeldo Bello, Teleforo Bravo, Eris de Ventenio, Vicente Jordán, Luis Espinosa, el padre Paco, Celestino Padrón y otros compañeros de fatiga, incluida mi esposa. En 1962, como dije, Teleforo se llevó a su familia para allá. Las atenciones de don Mariano López y de César con esta gente no se les olvida nunca, ya que todos los días le acompañaba a desayunar en el parador de turismo de Arrecife. Agosto del 67. Contraigo matrimonio en el Puerto de la Cruz con Paca y apuesto por Lanzarote para la luna de miel. Coincidimos con la fiesta de San Ginés y nos alojamos en el parador de turismo de Arrecife, que estaba a punto de cerrarse, pero pudimos contemplar los murales de César que había pintado en 1950, el que puse antes. En el 67, César realiza en Santa Cruz, en la Escuela Náutica, varios murales con materiales concentrados como maderas y hierros procedentes del desguace de barcos. En el 68 son realidad ya los Amigos del Agua y el Taro de Taiche, ante su casa y hoy sede de la Fundación. Llegamos a la década de los años 70, que es cuando César lo conozco en plena efervescencia, y César viaja alrededor del mundo, y Eduardo Westerdahl le escribe sobre el artista y sus cuadros que entran en la plástica independiente y dentro del mundo de la abstracción. Eduardo dice lo siguiente en un escrito: yo trato de ser como... No, habla de César y dice César: yo trato de ser como la mano libre que forma la geología, dijo una vez César Manrique al comenzar su trabajo, y por ello la materia informal de su pintura está dirigida por su mano y, como en toda la pintura, la libertad elige tema y materias. En el 71, la inauguración de las piscinas del Puerto de la Cruz con Josefina Baker. En el 73 hay un mural de madera en el Hotel Meliá del Puerto de la Cruz y también la inauguración del Mirador del Río. En el 73 también se modifica el Mirador del Río en Famara frente a la Graciosa. Del César de los años 70 recuerdo el interés tremendo junto a sus amigos José Ramírez, presidente del Cabildo de Lanzarote, y a su colaborador paisajístico Jesús Soto, en conseguir la denominación de Timanfaya como Parque Nacional. Fue la época en que Ramírez le enseñó a Soto una información geográfica sobre un parque nacional de Nuevo México, Estados Unidos, que era un desierto y no un bosque o lago. Era un estereotipo, que eran los estereotipos clásicos de un parque nacional. Lo que le enseñó era una fotografía de un parque nacional que era pura geología. Vete a Las Palmas y te hablas con la gente de Licona, le espetó Ramírez a Soto. Por entonces el Cabildo Insular ya había construido una serie de instalaciones en lo que más tarde fue el Parque Nacional de Timanfaya. Me refiero al Echadero de los Camellos, la Ruta de los Volcanes y el Islote de Hilario. El Cabildo lanzaroteño se apoyó en dos ingenieros de monte que están ahí, en esa fotografía, los compañeros y amigos Juan Nogales y Manuel Díaz Cruz, como también con el soporte político de otros dos ingenieros forestales que también están en la fotografía, Francisco Ortuño y José Miguel González. Ambos fueron directores generales de Licona y responsables de la importación del espíritu norteamericano de Yellowstone a la política de conservación de espacios naturales de la Hispania Nostra, después de firmar convenio con los Estados Unidos de América. Lo cierto fue que en agosto de 1974 y por decreto se declaró el Parque Nacional de Timanfaya en la isla de Lanzarote con una superficie de 5.107 hectáreas. José Ramírez dejó la presidencia un mes más tarde. La misión había sido cumplida. Lanzarote es la cuarta isla canaria en extensión, casi unos 800 kilómetros cuadrados de superficie y con una acusada personalidad por su originalidad y belleza, en la que se nota la cultura equilibrada del turismo, por cuanto no ha habido en general envilecimiento de sus paisajes por la especulación y la codicia. El empecinamiento de César y la prudente actuación de algunas autoridades han hecho posible una política razonable de fomento y utilización de la industria turística. Los fenómenos eruptivos modernos más importantes de la isla de Lanzarote se produjeron, como dije, en un proceso que discurrió entre 1730 y el 36, dando lugar a la invasión de más de 20.000 hectáreas de lavas, arenas y lapillis. Era comparable, según el geólogo Hernández Pacheco, a los existentes en la isla Grande de Hawái. En el núcleo central se registraron las más importantes erupciones que constituye hoy el macizo del Fuego o de Timanfaya, donde pueden contemplarse más de 25 cráteres. Una cuarta parte de esta zona afectada por las erupciones, la más occidental, fue la declarada Parque Nacional de Timanfaya. El parque repartió su territorio físico entre los municipios de Yaiza y Tinajo en fincas pertenecientes mayormente a sus ayuntamientos respectivos, con algunos pocos enclaves privados de ambos municipios. Hasta los camellos se alegraron de sus noticias, de la noticia.
Necesitaba un poquito de agua, por eso me paré. Ah, gracias. Gracias. Perdón. Gracias. Bien. En año 54, Carlos Edmundo Dorí, el autor de La vida es como una Y, escribió sobre César lo siguiente. Este hombre, nacido en una de las islas más volcánicas del mundo, llamada Lanzarote del Atlántico, acostumbrado a los panoramas desolados y a los misteriosos paisajes de cactus, allí, en esos climas que ni siquiera parecen terrestres, acostumbrado al mar y a la vegetación extraordinaria por otra parte, este hombre, por decirlo de buenas a primeras, nos resulta un enterizo dragón del lujo estético. Al visitar Timanfaya, era de obligado cumplimiento para los técnicos de los servicios de parques nacionales acercarnos a la casa de César en su taro de Taiche. Impactante resultaba saludarle con el mono de color azul que utilizaba en sus trabajos artísticos. Recuerdo que le llamó mucho la atención a los miembros del sistema de parques nacionales de Estados Unidos de América, al igual que al amigo Imeldo Bello cuando iba a trabajar con César en su taro. En Lanzarote, al igual que en el mundo de la conservación de la naturaleza y del turismo, se hizo famoso el Diablillo de Timanfaya, diseñado por César Manrique. Se convirtió en el emblema del Parque Nacional, reflejo a su vez de una volcánica leyenda de aloe y de vera. Ciertamente, el año 1974 resultó ser un año muy especial, por lo que voy a comentarles. César funda el Centro Cultural El Almacén en Arrecife e inaugura la Galería El Aljibe con una exposición conjunta con Pepe Damaso. Se publica el libro Lanzarote, Arquitectura Inédita y César Manrique. César inicia los trabajos de restauración y acondicionamiento del Castillo de San José, base del fundamento del Museo de Arte Contemporáneo. Conoce en agosto que trabaja como asesor artístico del proyecto de Costa Martiana en el Puerto de la Cruz, redactado por los ingenieros Amigó y Orsina y construido por la empresa de Luis Díaz de Losada. En el 76 comienzan los trabajos en el Centro Audiovisual de los Amigos del Agua. En el 77 es realidad este lago Martiana en la costa del Puerto de la Cruz y constituye posteriormente un referente para Kioto, tal como lo cuenta Nicolás Lai en su libro japonés, que luego comentaré. En el 77 también se construye, lo diseña, jardines y piscinas en el Hotel Salinas de Teguise, de la empresa Meliá. Año 78. Comienzan los tiempos de los galardones y reconocimientos. Destacan el Premio Mundial de Ecología y Turismo de la Asociación de Periodistas de Alemania y la Cruz de Mérito Civil de España. En el año 79, proyecto de abastecimiento de agua en el casco de la Orotava, que es cuando conozco como ingenieros a Juan Alfredo y a José Luis Orsina. Yo era concejal del ayuntamiento en aquel momento y me encontré con el primer proyecto que era de estos dos señores. Y digo, ay, pues si son los amigos Juan Alfredo y Orsina, ¿no? En el 79 también se reinaugura el centro El Almacén y César conoce el poema que le dedica a su amigo Rafael Alberti en su residencia del Taro Taiche, que le califica como pastor de vientos y ovejas y volcanes. Es la época en que César viaja mucho por Europa y por Canarias. Es cuando el profesor Fernando Castro resuelve concederle la razón a su instinto y deduce que toda la pintura de César, desde los años 50 hasta la fecha, no es más que la sabia reiteración de algunos leitmotiv, una condensación de la experiencia en la superficie bidimensional del cuadro, del mismo modo que en Lanzarote la tierra calcinada retiene el agua de lluvia. Vale decir también condensación de la experiencia en forma de miniaturas. César desmenuza fragmentos íntimos e ínfimos de un vasto territorio, la orografía volcánica de las islas. Hay un detalle ahora que se lo comenté un día a Juan Alfredo y a José Luis, que lo traigo a colación, porque en el año 79 muere ahogado en La Palma, en la isla de La Palma, José María Quero, que estaba casado con la escritora china Eco Sanmao, autora, entre otros, de Los cuentos del Sáhara, de 1976. Años atrás se fueron del Sáhara a Telde y en el 77 José María se vino a trabajar como buzo al lago Martianes, aquí. Terminado el trabajo, regresó a Gran Canaria. Se fue de vacaciones a La Palma, años más tarde, y en sus aguas se quedó, se ahogó.
Salió recientemente, está a la luz pública la historia de esta pareja, donde la señora china, la señora San Mao, pues ha pasado a ser un referente importante en la historia literaria de China en Canarias, ¿no? La década de 1980 fue una etapa fértil y prodigiosa para Manrique y los parques nacionales. En 1980 hay exposiciones en Las Palmas de Gran Canaria, reconocimientos varios, medalla de oro de Bellas Artes del gobierno español, premio de la ciudad alemana de Gospar, y luego continúa en el 81 con exposiciones individuales y colectivas en Alemania, Tenerife, Lanzarote, viaja a Venezuela incluso, donde conoce al artista del arte cinético Jesús Soto. El presidente Herrera Campín le concede diferentes órdenes de Simón Bolívar, le proponen la creación del centro comercial La Vaguada en Madrid, viaja a Jordania invitado por el rey Hussein. Eduardo Westerdahl le escribe ese año acerca de la obra Manrique y comenta: la obra de César no se puede considerar como abstracción evasiva, son como abstracción de las presencias o de la naturaleza. Se le puede considerar como el pionero de la abstracción en nuestro país. En 1981 se reclasificó el Parque Nacional de Timofaya junto al Teide y Taburiente y se declara Jarajonay. 1982 es otro año más de exposiciones de César por Madrid, Holanda y Tenerife. Lo mismo que el año 83, que conoce la inauguración del Centro Comercial de la Vaguada de Madrid. Otro referente para Kioto. El crítico de arte Francisco Brines lo califica como lo llama César de Lanzarote, símbolo de su tierra volcánica canaria. En el 84 continúa con sus exposiciones individuales en Alemania, Málaga y Tenerife y comienza la obra de recuperación del charco de San Ginés en Arrecife y se reinaugura el almacén. En 1985 crea las banderas del Cosmos para el Instituto de Astrofísica de Canarias, Roque de los Muchachos. En el 86, un año de muchas exposiciones en Canarias, la península y Alemania. Se le concede en Londres el premio Europa Nostra por su labor en Lanzarote. Es el año epistolar entre César Manrique y Fernando Castro. En el 87 se hace realidad el viaje a Japón, a Kioto, Osaka y Tokio, con la Seibu, la empresa Seibu japonesa y el Corte Inglés. César fue acompañado de su amigo y asesor fiscal Nicolás Lai Herreras, quien años más tarde plasma el viaje en un magnífico libro de Lanzarote a Kioto con César Manrique, que saltó a la luz por la generosidad de su familia lanzaroteño en el 2016. Se lo acabo de entregar a los ingenieros José Luis Olcina y a Juan Alfredo Amigó, porque los retrata en el capítulo 19 de una manera muy simpática, que luego comentaré. En el año 88, César hace una introducción al libro de Pepe Dámaso, que escribió en el día de San Ginés en Aría, cuando se mudó para allá, haciendo un análisis de la personalidad de su amigo Pepe, natural de Agaete, Gran Canaria. En el 89 se inaugura el Mirador de la Peña en la Isla del Hierro, sobre el Golfo de Frontera. También prepara proyecto para la playa Jardín en el Puerto de la Cruz y diseña el mirador Palmarejo en La Gomera sobre el Valle Gran Rey. Llegamos a la década última, la década de los años 90, en que aparece a la luz pública el libro de Lázaro Santana sobre Manrique. Se inaugura en Guatiza el Jardín de los Cactus, diseña el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, el logo del Diablillo y el horno asador en el restaurante del Islote Hilario. Fue el año en que diseña un coche para la BMW, con su campaña El arte en movimiento. En el 91, el Parlamento de Canarias aprueba la ley de símbolos de la naturaleza para las islas. Para el caso de Lanzarote se eligió como vegetal la tabaiba dulce y como animal el cangrejo ciego, el de los jameos del agua. En 92 comienzan las obras de Playa Jardín en Punta Brava y el Parque Marítimo César Manrique en Santa Cruz de Tenerife. El 25 de septiembre del 92 se produce el accidente y la muerte de César en Lanzarote. Se pone en marcha la Fundación César Manrique. En el 93, la UNESCO declara la isla de Lanzarote como reserva de la biosfera por su riqueza medioambiental y por la planificación territorial y urbanística adoptada, alimentada desde décadas atrás por el aliento humano, artístico y proteccionista de César Manrique. En el 94, el Parlamento de Canarias aprueba la Ley 12 de Espacios Naturales, donde Lanzarote incluye el Parque Nacional de Timofaya, el Parque Natural de los Volcanes, los monumentos naturales del Islote de los Balcones y la Montaña de Fuego, el paisaje protegido de la Jeria y el sitio de interés científico de los Jameos. En el 95 se finaliza el mirador de Palmarejo en Valle Gran Rey y lo mismo sucede con el Parque Marítimo del Mediterráneo en Ceuta, similar al complejo Martianes.
En el 95 se aprueba en Lanzarote la Carta de Turismo Sostenible propiciada por la UNESCO, siguiendo el ejemplo de César Manrique. En el 99, la Universidad de Las Palmas nombra a título póstumo doctor honoris causa a César por su labor en favor de su isla natal. Fue reconocido por haber sido un canario universal, pionero de la conservación del paisaje y de la arquitectura tradicional. En el año 99, bicentenario de Humboldt en Canarias, se celebró también en Lanzarote y yo tuve la suerte y la oportunidad de participar allí junto con la Fundación César Manrique y con don Marino Barbero y los catedráticos de botánica don Wilfredo Bilbé y don Pedro Luis Pérez de Paz. Año 2001, ya en el siglo XXI, se edita ese opúsculo sobre balcones de la Orotava que se referencia antes a la arquitecta venezolana Nora Frías, y publicó una frase de César que me llamó la atención y la traigo aquí. Dice, lo dijo César, llevamos siglos tratando de encontrar métodos filosóficos para la paz del mundo. Posiblemente es una utopía el sueño de una armonía entre los hombres, pero con un empeño entre todos se podría tener una nueva manera educativa para hacerle comprender lo efímero de la existencia y todas las maravillosas posibilidades de supervivir como ciudadanos del mundo. En el 2005 tiene lugar la edición de una selección de textos del libro de César, La palabra encendida, con introducción de Fernando Gómez Aguilera. En el 2010, como dije antes, participé en Berlín en una jornada organizada por Canarias en Europa con Fernando Gómez Aguilera, que fue cuando la famosa erupción del volcán de Islandia. El 2012 fue un año especial para quien les habla, porque superada la crisis del 2011, pues me lancé a escribir con el resto del grupo CPC un libro sobre los 4 parques nacionales de Canarias, desde el mar hasta el cielo. Fue un proyecto de Promotur del Gobierno de Canarias. Nos acercamos al Parque Nacional de Timanfaya y a los municipios de Yaija y Tinajo, así como los centros turísticos del Cabildo repartidos por la isla, muchos de ellos diseñados por César. Con la ayuda de los técnicos del parque y el apoyo de Félix Hormiga y Pedro Sanginés, conejeros de PRO, ligados cultural y políticamente al Cabildo respectivamente, pudimos desarrollar un trabajo razonable, decente, donde no podía faltar la figura de César Manrique. Lo reflejamos en el libro junto con la fotografía de paisajes. Esa es la foto que tomamos, la hemos mantenido. La encontramos en Aría, en un restaurante de Aría, donde estuvo viviendo él últimamente. En 2013 se proyecta el documental Taro, El eco de Manrique, de Miguel G. Morales, que es candidato al premio Goya. Lo vimos en la sala Timanfaya del Puerto de la Cruz. En el 2013 presentamos en un espacio cultural de una bodega de la Jeria el libro 4 Parques Nacionales, del que soy coautor por parte de Nicolás Laish, que fue cuando conocí a don Carlos Manrique y a su hijo Eduardo. En el 2013 fue también cuando se hace un homenaje a César en este lago Martianes con los sabandeños de protagonistas. Tuve la oportunidad de saludar también a don Carlos Manrique en ese momento. Luego, en el 2015, pues compartimos en la Orotava por la boda de mi sobrina, en la que participó él también, junto con nosotros. En el 2016 presentamos en Lanzarote, en el Casino de Lanzarote, el libro de Nicolás Lai, y él nos acompañó, libro que luego al año siguiente pues presenté aquí en el Instituto de Estudios Hispánicos. En el 2017 se celebró una exposición en el Castillo Portuense de San Felipe, titulado De la graciosa Altede, que presentó Salvador García, en homenaje a Humboldt con ocasión de su natalicio el 14 de diciembre. Las pinturas fueron realizadas por Nicolás Lai, Imeldo Bello y Pepe Damaso. También se celebró en Lanzarote un homenaje a César Manrique por los 25 años de su muerte, septiembre de 2092 a septiembre del 2017. En noviembre pasado, la Orotava fue sede de un congreso de parques nacionales y de turismo sostenible. Y un mes antes, Lanzarote lo fue de una cumbre que estableció los principios para una industria turística sostenible después de 22 años de la celebración de la isla Canaria de los volcanes en 1995, de la Conferencia Mundial que aprobó la Carta de Turismo Sostenible, tras conocer el trabajo y el ejemplo realizado en materia de sostenibilidad por el ínclito artista conejero César Manrique. Yo recientemente presenté en sociedad un libro en Santa Cruz sobre la historia del turismo en Lanzarote del amigo Juan Cruz Sepúlveda. Me sirvió para reconocer que César fue el volcán del turismo de su isla. Y por último, me quedo con el libro de Nicolás Lai, que fue el que obsequié a Juan Alfredo y a José Luis,
porque conocí a Nicolás en junio de 2013, con ocasión de la presentación del libro de los Parques Nacionales de Canarias. Se le notaba que estaba cansado por culpa de una dichosa enfermedad, pero le noté animado por nuestro encuentro. Pude hablar con él y con mi hermano Eduardo, su futuro consuegro, acerca de sus proyectos sentado en una mesa del Náutico de Arrecife, muy cerca de su despacho profesional. Una de sus ideas era editar el libro sobre sus vivencias con César, desde Lanzarote a Kioto, y la otra era un proyecto de desarrollo sostenible en una finca de la isla de Fuerteventura, combinando agricultura, agua y energía. El libro que se editó me recuerda plano fotográfico de César Manrique como reflejo de un levantamiento cartográfico de su vida, de una etapa fiscal que definiría mejor como japonesa, al estilo Picasso, donde predomina el zen y el hedonismo, y que se desarrolló entre 1986 y 1989. Son 33 capítulos de un trabajo narrativo acerca de una excursión por el lejano oriente repartida entre Tokio y Kioto, que el grupo del Corte Inglés le organizó para que reconociera el territorio donde podría desarrollar un vasto proyecto de creatividad artística, tomando como referente dos de sus obras más emblemáticas, el lago Martianes en la costa del Puerto de la Cruz y el centro comercial de La Vaguada en Madrid. Me imagino que ello le sirvió a Nicolás, compañero de viaje, para redactar una auditoría sintética pero completa del trabajo de toda una vida de su cliente, don César, al principio, y de su amigo Manrique después. De todas las actividades que conformaron la vida de César Manrique, las que más le gustaron a Nicolás fueron las artísticas, las culturales y las turísticas. Basta con leer el capítulo de conclusiones y el de los anexos estadísticos para saber el balance de la vida del artista, su activo y su pasivo, así como la cuenta de resultados. Menos mal que entonces no había IVA o IGI cultural. En el subcapítulo 1 trata de las creaciones manriqueñas de los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote, mientras que en el 2 refleja la evolución histórica de la industria turística alojativa y su valoración en términos económicos y laborales en la isla de los volcanes. Curiosamente, al leer el balance artístico, contable y fiscal que le redactó Nicolás a César, tengo que confesar que como consecuencia de mi actividad profesional de ingeniero forestal en el Hierro y La Gomera, compartí trabajo con César Manrique a la hora de levantar los perfiles dados de los dos miradores, La Peña en la isla de los Pimbaches y el Palmarejo sobre Valle Gran Rey, en la isla colombina. También confieso haber recibido un regalo astronómico manriqueño en 1985 por las banderas cósmicas en los observatorios del IAC, en el Roque de los Muchachos y en Izaña, al igual que unas litografías cuando visitaba el almacén en Arrecife durante mis vacaciones familiares, donde conocí a César y a Pepe Damaso. Actualmente resido en el Valle de Taoro, en el norte de Tenerife, al pie del Teide, y me resulta cómodo acercarme a la playa Jardín del Puerto de la Cruz, obra inacabada de César, y a la avenida Colón para pasear por delante del lago Martianes, todo un referente marino del trabajo en equipo de un trío, el trío Moa, Manrique, Orsina y Amigó. A Juan Alfredo le conté el trabajo editorial de Nicolás y hoy le voy a leer una anécdota que aparece en el libro de Nicolás. Está en el capítulo, no lo voy a leer, lo leen ustedes solos, José Luis y Juan Alfredo, para no agotarles más. El capítulo 16 se refiere a la anécdota en el lago Martianes del Puerto de la Cruz. Es un libro que no solo es de letras y de números, lo es también de volcanes y de puentes, entre Canarias y Japón, entre Lanzarote y Kioto, gracias a César Manrique. Y por último, la despedida. Y la despedida la voy a hacer con un haiku al estilo japonés. Puerto de la Cruz, con la obra de César Internacional. Muchas gracias. Buenas noches. No puedo más que agradecer el inmenso honor que ha sido para nosotros esta conferencia. Además, pues como ya sabíamos, ha sido todo un dechado de conocimiento, de anécdotas, de sabores que nos deja muy agradable. Vamos a ceder la palabra por si alguno de los presentes desea hacer alguna intervención, alguna pregunta. Sí. La primera pregunta me la voy a hacer yo mismo. No, me la voy a hacer yo mismo porque pasé rápidamente dos cuadros. La obra de César Manrique en el Puerto de la Cruz. En el Hotel Botánico hay dos cuadros de César Manrique que son, en mi opinión, espectaculares. Los pasé antes allí, rápidamente. El mundo abstracto. Es una joya que el Puerto de la Cruz tiene, aunque sea privada, la tiene don señor Kirchner en su Hotel Botánico. Por eso, sí, lo habíamos comentado, sí. Gracias. Sí. Si te contesto mi opinión, te doy mi opinión personal. Cuando César Manrique
El Parque Nacional de Timofaya se declara en 1974. César Manrique ya había empezado desde los años 50, desde los años 40, ¿verdad, Carlos?, a pintar en Lanzarote los murales que tenía cuando yo voy al parador de turismo en los años 60 y pico, y él había hecho los murales en el parador de turismo y había hecho una serie de obras. Yo creo que no, lo del Parque Nacional de Timofaya realmente fue... Es que hay un detalle que yo creo, bueno, no solo he comentado hoy que he estado acompañando a don Carlos Manrique, pero yo creo que la relación de Pepe Ramírez, el presidente del Cabildo de Lanzarote, con César Manrique, es en la guerra, se conoce. Él era el cabo, Pepe Ramírez era cabo y César era soldado en la guerra española, así del año 36-39. Y luego, ellos se nota después cuando se encuentran y vuelve a Lanzarote, vuelve de Estados Unidos, es cuando realmente empieza a trabajar fuerte para Lanzarote. Pero yo creo que lo del Parque Nacional, lo que pasa es que César le da un empuje al Parque Nacional brutal, eso es cierto, pero aunque fue una cosa administrativa, técnica y tal, pero yo creo que desde antes, en mi opinión es que desde antes, Emilio, yo creo que desde antes de los años 50 prácticamente, ese Teleforo Bravo en el 60 ya va a Lanzarote y lo conoce, y hace un esfuerzo tremendo, ya don Teleforo no lo contaba a nosotros, Teleforo no lo decía. Y prueba de eso es las exposiciones que hizo. Bueno, yo lo que pasa es que no he contado más porque me parecía tan pesado el rollo que estaba metiendo que me eliminé algunas cosas, pero te contesto diciendo que no. Yo creo que empezó desde de los años 50, 20 años antes, diría. Gracias. Bueno, era el rostro. Yo intentaba, primero le dije a Claudio que el título de la conferencia sería las relaciones con el Parque Nacional, porque claro, él estuvo en Garajonay, bueno, en La Gomera trabajando, estuvo en el Hierro, aunque no tal, en Tenerife y en Lanzarote. Por eso, pero luego cambié porque dije, vamos a intentar explicar, después de haber escuchado pues, a Salvador, a Nicolás, a ustedes, las cosas técnicas, históricas, políticas incluso, vamos a hablar del rostro humano, diríamos, de César, ¿no? La faceta humana de César. Y yo cambié y pasé a miscelánea, metí en un fondo de saco pues todo lo que yo conocía, que había vivido algunas de esas cosas, ¿no? Y a medida que iba leyendo, pues me di cuenta de que me había equivocado en otras cosas que había olvidado, eso, pero ese detalle no lo sabía. Pero bueno, lo cierto es que César Manrique fue un personaje único, una cosa impresionante. Yo he leído mucha biografía de él, aparte de lo que yo aprendí, y sobre todo después de los últimos 6 años, no, 4 años, después que conocí a Nicolás Lai y a Carlos Manrique, me empapé mucho de la vida de César Manrique. Y he estado últimamente allí, la semana pasada estuvimos en Lanzarote con Jerónimo Saavedra, haciendo una serie de actividades que Salvador me ayudó también a la misma con las exposiciones sobre Nicolás Lai, de la graciosa al Teide, pasando pues, por Pepe Damaso, porque ya César estaba muerto, ¿no? Pero a mí me llamó la atención de César una cosa que me olvidé de contar, bueno, ya lo dije, ¿no? Los 2 cuadros que tiene el Hotel Botánico, para mí espectaculares, espectaculares. Y yo le recomiendo que cuando pueda, no sé si le gustará mucho al señor Kisling, la pinacoteca que tiene Kisling arriba, aquello es una joya, todo el Hotel Botánico. Aquello, es que la pintura canaria toda, aquello que está allí es una... Yo escribí incluso un artículo para un periódico una vez, hace años de eso, me pidieron, y tengo que reconocer que César dejó, además de esta obra que tenemos aquí, la inacabada obra del Playa Jardín, está también los 2 cuadros que tiene César, y seguro que habrá alguno más por ahí, repartido por el Puerto de la Cruz, ¿no? Señor, su medalla más que merecida. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Un martianito y una medalla, las 2 cosas. Corporación Municipal del Puerto de la Cruz, Corporación del Cabildo Insular de Tenerife, Salvador García, exalcalde del Puerto de la Cruz, Isidora Sánchez, don Carlos Manrique. Yo tengo que reconocer que siento admiración por Isidoro. Mi gran amigo Emilio Zamora me dijo una vez, y nunca se me olvidará esta palabra, Isidoro es de las personas que hay que conocer en la vida. Dice que uno envejece cuando los pensamientos del recuerdo pesan más que los proyectos de futuro. Isidoro le quedan años, no sé si tanto como los de la hermana de Manrique, pero le quedan años porque todos los proyectos que tiene en la cabeza son espectaculares. De verdad que Isidoro, te lo he dicho millones de veces, eres un hombre extraordinario, eres
para mí, una de las mejores relaciones públicas que existe en Europa, sin duda, porque Isidoro no es un hombre del valle, es un hombre del mundo, ¿no? Yo no me gustaría bajarme de aquí sin darte las gracias, porque cada vez que te hemos necesitado ahí has estado, y de verdad que Isidoro, para Ocio Costa Martianes, para el Puerto de la Cruz, para el Valle de Ordao y para el mundo, creo que te mereces un reconocimiento de los grandes. Isidoro, muchísimas gracias. Yo tampoco me quiero ir esta noche sin decirles que el próximo sábado va a ocurrir un hecho insólito. Por primera vez en la historia de la Fundación de César Manrique salen de Lanzarote para venir a reunirse al lago. Yo creo que eso es un hecho de verdad de una importancia brutal. Y eso se lo debemos también a Orsina y a Migó, nuestros grandes amigos. De verdad yo quiero decirles que es un honor recibirlos en su casa, como se los dije. Yo simplemente tengo las llaves que son suyas para lo que necesiten y para lo que les haga falta. Muchísimas gracias por contar tanto con Claudio como conmigo y con este complejo, porque de verdad que es un tremendo honor que el sábado vengan la Fundación pues a reunirse por primera vez en la historia al Puerto de la Cruz. Al Puerto de la Cruz, no fuera de Lanzarote, y que hayan elegido el Puerto de la Cruz y el lago Martianes. De verdad que muchísimas gracias a los dos por el esfuerzo realizado. Bueno, a mí tampoco me gustaría irme esta noche sin que don Carlos, que por primera vez está en esta sala, nos diga de una manera muy escueta cómo fue César como hermano, cómo fue César en la familia, ¿no? Don Carlos, si a usted no le importa, yo le acerco el micrófono. Bueno, no sé si hay el micrófono, el alámbrico está... ¿Cómo fue como hermano? ¿Cómo fue? Mi hermano pues mayor, mi hermana Amparo gemela, vive también, y yo soy el último. Mi padre, por ejemplo, nos decía en la caleta: tomen una caña cada uno y vayan a pescar. Yo pescaba, me gustaba un montón, y mi hermano, en lugar de pescar, se ponía a hacer dibujos con la caña en la arena. Venía la marea, le tapaba el dibujo y se cabreaba. Me alegro mucho de que se hayan acordado de mi hermano. Un fuerte abrazo para Tenerife, que la queremos mucho. Muchísimas gracias. Que sepan que están en su casa, para lo que necesiten, aquí estamos. Recordarles que el próximo sábado también tenemos un evento importantísimo, que son los premios Martianitos, donde le damos los premios a premios individuales. Tanto este año Isidoro y Emilio Zamora fueron los premiados en la edición pasada, y este año se lo vamos a entregar a José Luis y a Juan Alfredo, a la Fundación César Manrique, al trabajador del año. Nosotros reconocemos al personal también por el esfuerzo tremendo que hacen cada año en este complejo. Todo forma parte de la empresa, con lo cual también a los proveedores le tenemos un reconocimiento. Y a Fred Galas, que es un señor súper importantísimo en el Puerto de la Cruz, que fue el que ha hecho que Düsseldorf y el Puerto de la Cruz estén mancomunados en el tema del carnaval, ¿no? Así que están invitados. Es una entrega de premios, un acto precioso, entrañable, y donde es un acto tremendamente entrañable. Muchísimas gracias a todos, gracias por venir, a todos y a todas, y les dejo con Claudio Martín. Muchas gracias. No me resta nada más que agradecer su presencia en el día de hoy a todos ustedes y convocarles para el próximo de los actos, que tendrá lugar el próximo día 15 de marzo
en esta misma sala y que consistirá en una conferencia a cargo de don Francisco Segalante Gómez. Él es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, también profesor en la Universidad de Lovaina, es director del curso universitario que acoge estas charlas, en las que se enmarcan estas charlas, y también director de la Cátedra Cultural César Manrique de la Universidad de La Laguna. El título de su charla, muy interesante, será Arte junto al mar, César jugando en el agua. De nuevo, muchas gracias y les invito ahora a subir para tomar un pequeño cóctel que tenemos preparado. Muchas gracias a todos por venir.